Bien, buen día. Segunda clase de este tema que es mecanismos respiratorios en el ejercicio, que lo empezamos la clase anterior, tiene una clase que vamos a repasar. En la introducción del capítulo que ya tienen, el autor hace referencia a la relación entre la fatiga y la resistencia cardiorrespiratoria. Todas las actividades humanas producen eso que se conoce como la pérdida de la capacidad que tiene el organismo de responder a ese estímulo, o sea, fatiga. Todas las actividades, no solo las deportivas, las laborales, las sociales, las personales. Esa fatiga está dada por la capacidad que tiene nuestro cuerpo de producir primero la energía que vamos a usar, eso se llama metabolismo y está dentro de las células, y después de hacerlo de manera efectiva a través de una sustancia química que se llama oxígeno, que está en el aire atmosférico y que el sistema respiratorio se encarga de ponerlo en nuestros pulmones para que luego la sangre lo lleve a cada célula. Y en el entrenamiento deportivo, se podría decir, impedimento para realización de actividades de todo tipo, lo entrena la capacidad motora resistencia, que es la que se encarga de desarrollar y mejorar los órganos encargados de que a las células le lleguen cada vez más oxígeno para que pueda funcionar. El, el funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio no influye solamente en el rendimiento social y deportivo, sino también es importante, como lo dice en esta parte del pizarrón, en acciones rehabilitadoras y preventivas del funcionamiento orgánico en general. Porque por más que nosotros estudiemos entrenamiento, vamos a cambiar de pizarrón, la fisiología humana no está pensada para el ejercicio. Lo estudiamos en bases científicas de la adaptación. Por eso tenemos una característica como ser vivo, que es el de adaptarnos, que es cambiar la función original de objetos y mecanismos. Este mecanismo cardiorrespiratorio es un mecanismo que se crea a partir biológico, que nace con nosotros y que implica que ante cada estímulo, cada célula de nuestro cuerpo activa un metabolismo, toma sustancias químicas, que en mi ejemplo de pizarrón fue la glucosa, la degrada, o sea, la cataboliza, le saca sustancias, elementos químicos y energía, le saca, y se transforma en vez de glucosa en ácido pirúvico, otra sustancia química, que vuelve a hacer el mismo proceso degradatorio, o sea, catabólico, en la célula, para producir otra sustancia química, que es la sustancia química que le permite a la célula ingresar adentro de una mitocondria. Y esa sustancia química unida al hidrógeno va a producir otro tipo de energía. Esta energía es sin participación del oxígeno, porque si bien en los citoplasmas celulares hay oxígeno, en estos metabolismos no se usa el oxígeno. Por eso esta energía producida en este momento de la célula es anaeróbica, o sea, sin oxígeno. Y a la vez aquí la célula usa el oxígeno. Aquí sí, cualquier sustancia química más oxígeno produce energía ahora aeróbica. Energía aeróbica, o sea, con participación del oxígeno. Lo cierto es que cuando las sustancias químicas usan el oxígeno para producir energía, también produce un desecho, un gas que se llama dióxido de carbono. Este es el metabolismo, el que estoy describiendo, mediante el cual la célula produce la energía a partir de este consumo, que es el consumo de oxígeno. Esto le sirve al músculo, pero también al corazón, al riñón, al pulmón. O sea que todos, absolutamente todos los órganos funcionan exactamente igual que este gráfico que está aquí. Ahora bien, ¿qué le pasó a esta célula? Perdió la homeostasis, porque gastó sustancias químicas, gastó enzimas, gastó sustancias internas aquí. O sea que la célula, el núcleo, perdió componentes a través de los catabolismos predominantes. Entonces ahora el metabolismo va a activar el segundo mecanismo, que es el anabolismo, para lo cual necesita obviamente sustancias químicas de base, se puede llamar, que son los micro y macronutrientes, los necesita para poder armar. ¿Se acuerdan? Anabolizar era armar, para poder armar de nuevo las sustancias químicas que gastó. Para eso va a usar la sangre. Los capilares sanguíneos que llegan a la célula traen el oxígeno
pero también trae la glucosa, que está aquí, que le gasté también, trae el ácido graso, que viene de la digestión de los alimentos, trae el aminoácido. En este gráfico está exclusivamente graficado qué ocurre con el oxígeno, que sale del pulmón, va al corazón, del corazón, el oxígeno en realidad que sale del pulmón, va al corazón, del corazón va a las células, a través del sistema circulatorio. En la célula se lo utiliza, luego produce dióxido de carbono, que sale de la célula y vuelve al corazón, solo que al lado derecho del corazón. Y del lado derecho del corazón se va al pulmón el dióxido de carbono, quien se encarga de sacarlo y de poner el oxígeno. Ese es el funcionamiento metabólico. Claro, ¿qué dice este pizarrón? Que cuando aumenta la intensidad del ejercicio, aumenta de forma paralela el consumo de oxígeno. Si ustedes a este estímulo le ponen intensidad, requiero más oxígeno para poder consumir. Va a llegar un momento en el que la intensidad y la duración del estímulo va a ser superior a la capacidad de las células de consumir ese oxígeno. Ese es el momento en donde los teóricos dicen que se ha llegado al máximo consumo de oxígeno, que es lo que los entrenadores, de última, con nuestros métodos de entrenamiento de resistencia, mejoramos. Este proceso de intercambio gaseoso, este proceso y la función de cada uno de los vasos se entrena. Esto es lo que entrena la capacidad motora, resistencia. Por eso, pizarrón anterior, dice que la resistencia cardiorrespiratoria determina factores de salud, porque todo el organismo mejora cuando un alumno mejora la resistencia. Porque depende de cantidad suficiente de oxígeno a los músculos y su consumo. Esta es la capacidad motora, ya por eso habla de los músculos, no de la resistencia cardiorrespiratoria integral. Bien, entonces, ese mecanismo mejora con el entrenamiento. Por fin, en la clase, también estudiamos cómo funciona la estructura anatómica que permite que esto suceda. Para lo cual tenemos un sistema respiratorio. Un sistema que tiene dos tractos, uno superior y uno inferior. En el inferior está todo lo que es el final de la tráquea, se puede decir, el bronquio primario, el secundario, el terciario, el bronquiolo, los alveolos que forman el pulmón. Todo lo que la anatomía del pulmón se llama parénquima pulmonar. Toda la anatomía del pulmón. O sea, por dentro del bronquio primario. Y este es el espacio aéreo, el que está fuera de él. O sea, todo lo que es tráquea, laringe, faringe, y la cavidad nasal y la cavidad bucal. Todo esto es área de transporte de oxígeno. Esta es la parte respiratoria y esta la parte de transporte. Aquí están los alveolos. Bien. Estructura. Esa es la estructura anatómica que permite que ocurra todo el fenómeno fisiológico que vimos recién. ¿Cómo funciona este sistema? A través de un volumen corriente. O sea, una cantidad de aire que entra y sale, que son 500 mililitros de aire, en reposo. Luego, se produce mediante un efecto de ventilación. Sería que el proceso mediante el cual inhalamos y expiramos, inspiración y expiración, inhalación y exhalación, ese mecanismo completo se llama ventilación pulmonar. Y lo más importante para nosotros, la respiración pulmonar. Porque la respiración pulmonar es el proceso por el cual cada alvéolo, este es un gráfico de alvéolo, se saca de la sangre el dióxido de carbono y pone en la sangre el oxígeno. Esta sangre oxigenada es la que va a ir al lado izquierdo del corazón, primero a su aurícula, después a su ventrículo y después a todo el sistema. ¿En qué viaja el oxígeno? Exactamente en la misma proteína que viaja el dióxido, la hemoglobina. En su sustancia hemo tiene 4 enlaces químicos con afinidad al dióxido de carbono. Y la sustancia globina, que tiene 4 enlaces químicos, que tienen afinidad con el oxígeno. Cuando llegan al alveolo, los oxígenos no están, porque lo usó el organismo, solo están los dióxidos. Cuando se va, dejó el dióxido y se llevó el oxígeno. Ese proceso se llama saturación de la hemoglobina. Así funciona nuestro sistema. Ahora, al igual que el corazón, todos los órganos humanos y el pulmón que vamos a estudiar ahora, están regulados por el sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso regula el funcionamiento de todos los órganos, por eso tiene la función de integración y control.
Él integra las funciones orgánicas a través de manejar con el área autónoma del sistema nervioso autónomo, con todas sus ramas. Él es el que se encarga de regular, en este caso la respiración. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a aprender primero el porqué. O sea, siempre la biología, en este caso la fisiología, tiene un porqué. ¿Por qué tenemos un sistema respiratorio? Bueno, muy simple. Porque la sangre tiene una composición química. ¿Sí? O sea que hay una composición química que sería un parámetro. Hay tres elementos básicamente que determinan que la sangre mantenga niveles de homeostasis. Entonces, un factor importante que controla la respiración es la composición química de la sangre. La sangre tiene dióxido de carbono, como vimos, y la sangre tiene oxígeno, como vimos, y tiene una unidad de medida que se llama acidez. Cuando estudiemos el metabolismo nos vamos a dedicar un poquito a la acidez. Pero se podría decir que para mantener la homeostasis, todos los elementos químicos tienen que estar en una combinación casi perfecta para que la sangre esté en homeostasis. Para eso se mide la cantidad de dióxido de carbono que tiene la sangre orgánica, el dióxido, y se llama presión. ¿Por qué? Porque es un gas. Entonces es presión de dióxido. Y después tenemos a la presión de oxígeno, presión de dióxido y presión de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que tiene nuestra sangre. Y el nivel de acidez de la sangre. Ellos tres se tienen que mantener de forma correcta. Correcto. La cantidad de dióxido transportado por la sangre, aquí abajo está la explicación en el pizarrón, tiene una unidad de medida, por eso es homeostática. 49 mililitros de dióxido cada 100 mililitros de sangre arterial. Eso se llama la presión arterial, PA es presión arterial de dióxido. Y tiene 54 mililitros, o sea, de CO2 cada 100 mililitros de sangre, venosa. Y eso determina la presión venosa. O sea que ven, esto que estoy marcando en mi pizarrón, es la fisiología que le permite a la sangre estar en homeostasis. Ahora bien, eso varía, de ahí el concepto de variación, variable, por eso es una variable. Bien, esta variable que tiene que ver con la respiración, tiene valores entre 36 y 44 mililitros. La presión parcial de dióxido de carbono es la mezcla venosa, perdón, disculpen, en la mezcla, si lo tengo escrito, no sé para qué lo quiero decir de memoria, es aproximadamente de 6 mililitros. O sea que tenemos aquí la unidad de medida que va a permitir saber entre cuánto y cuánto tiene que variar. No es algo que nosotros, más allá de, como siempre digo, hay partes de la fisiología humana que forman parte del bagaje cultural de un entrenador. No somos médicos, no somos bioquímicos. Esto se mide por aparatos que pueden estar en laboratorio fuera de él. Se miden las presiones de oxígeno. Los elementos de medición y precisión son cada vez más específicos y más manuales. Los alumnos, muchos alumnos que tienen padecimientos en los sistemas respiratorios, asma, EPOC, tienen unidades de medidas de presión de oxígeno, manuales que muchas veces llevan consigo. Lo que nos importa saber a nosotros es que cuando estos valores que están aquí, estos valores, salen de sus niveles de homeostasis, eso es lo que va a controlar el sistema nervioso. Que se mantenga la presión de dióxido, la presión de oxígeno y el nivel de acidez. Y la única herramienta tiene para ingresar y extraer gases es nuestra ventilación pulmonar. O sea, la exhalación para sacar y la inhalación para poner. Cuando saca, saca dióxido. Cuando pone, pone oxígeno. Y de esa manera, más otros órganos, como el riñón, por ejemplo, están encargados de nivelar la acidez que produce la sangre. Perdón, que se produce en la sangre. Como norma general, para regular la respiración y sobre todo su composición química, podemos decir que la respiración se intensifica cuando aumenta la inspiración. La parte de la respiración se intensifica cuando aumenta la presión de dióxido. Al haber mucho dióxido de carbono, necesitamos que la respiración produzca el efecto de intercambiar, de que el dióxido se vaya. Entonces, el efecto que va a producir
es que se exhale más que se inhale. Y esta se atenúa cuando descienden los valores. ¿Bien? O sea que cuando nosotros estamos hiperventilando por exhalación es porque hay exceso de dióxido de carbono. Normalmente, obviamente, ocurre cuando nos fatigamos, cuando corremos, cuando hacemos una actividad aeróbica de alta intensidad. La célula tiene que producir rápidamente mucha energía con oxígeno y consume mucho oxígeno, produce mucho dióxido que pone en la sangre. Y el sistema respiratorio se va a encargar de exhalarlo. ¿Bien? Regulación de la respiración en reposo tiene que ver con la composición química de la sangre. Ahora bien, aquí está de manera completa el sistema respiratorio encargado de la respiración y lo voy a explicar por partes antes de explicar el proceso. Primero, ¿quién se encarga de mantener la respiración constante, tanto en reposo como en el ejercicio? El centro respiratorio. ¿Dónde está el centro respiratorio? Bueno, en términos generales, está en el sistema nervioso. En este lado del pizarrón ustedes tienen dibujado un gráfico del sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por una región superior al cráneo, donde está la masa encefálica, aquí. Esta zona está determinada por la corteza cerebral. Cuando terminan estos cuerpos que están aquí callosos, está el tálamo está aquí, ¿ven? Este es el tálamo, lo vamos a estudiar luego. Después tenemos al hipotálamo y a la hipófisis, que están por aquí debajo. Por acá están el hipotálamo y la hipófisis. Y aquí vienen las partes que corresponden a lo que sería el bulbo raquídeo. En esta región, al frente del cerebelo, que está aquí, nosotros tenemos en esta región, al frente, al bulbo. Está ubicado el bulbo, el centro respiratorio está dentro del bulbo. Bueno, el bulbo está aquí, que tiene dos elementos anatómicos a analizar. Uno de ellos es la protuberancia, que la vamos a ver luego de manera más específica. ¿Ven? Esa es una parte. Y después algo muy importante para nosotros, que no están tan graficados, están bien aquí, porque esto está bien marcado, que están de rojo, ¿ven? Pero aquí específicamente, en esta región, están los quimioceptores centrales del bulbo, o sea, son receptores químicos que tiene el bulbo en las paredes. Entonces, bulbo, protuberancia, y receptores químicos que tiene el bulbo. Corteza cerebral, tálamo, hipotálamo, hipófisis, aquí. Cerebelo. Esta sería. Y para abajo está la última parte, la parte más inferior que tiene el sistema nervioso central, que es la médula espinal. Aquí. Esta es la médula. ¿Bien? Esto está dibujado aquí porque esta vendría a ser la arteria que sale del corazón. Por eso aquí habla de la aorta, del callado aórtico, pero esta es la aorta y la carótida, la arteria carótida y la arteria aorta, donde también el sistema tiene receptores químicos. Ahora vamos a ver la utilidad de toda la anatomía que estoy marcando hasta ahora. Por otra parte, otro elemento que necesitamos, obviamente, para controlar la respiración, es el pulmón. Pero si ustedes se fijan, el pulmón aquí tiene un corte. Después tengo un gráfico un poco más eficiente, digamos. Se corta aquí, y esto que está aquí son huesos y músculos. ¿Ven? Aquí hay músculos. Bien, aquí hay músculos. Bien, esto vendría a ser lo que antes nombré yo como la parénquima pulmonar. O sea, todos los órganos que están adentro del corazón, del pulmón, se llama parénquima pulmonar. Todos. Y todos ellos tienen un sistema de feedback, esta flechita que sale de aquí, con el sistema. Todos. Sobre todo porque aquí adentro es donde se hacen los intercambios gaseosos. Entonces aquí es donde se va a determinar los niveles que tiene el sistema de oxígeno y dióxido. Y también porque aquí están los músculos respiratorios. ¿Bien? O sea, receptores de estiramiento de la parénquima pulmonar. No olviden que los músculos se contraen y se relajan. Pero todo tejido que tiene tejido conectivo, entre ellos los alvéolos, entre ellos los bronquios, primarios, secundarios, terciarios, los bronquiolos, todos ellos envían informaciones sensitivas hacia el sistema nervioso, para que el sistema nos tenga integrados, o sea, sepa en la función que tiene el pulmón. Perfecto. Entonces, parece ser que para controlar la respiración tenemos la corteza, tenemos el bulbo,
a donde está el centro respiratorio, tenemos la protuberancia, tenemos la arteria aorta, la arteria carótida, y dentro de ellos tenemos quimioceptores o receptores químicos, y tenemos el pulmón, su parénquima pulmonar y sus músculos. ¿Cómo funciona el centro respiratorio? Esto es la anatomía que maneja la respiración orgánica. Para nosotros es importante, los entrenadores, entender estos conceptos de manera resumida. En el apunte ustedes tienen estos gráficos bien completos en clase, siempre lo hago en el pizarrón real también, los dibujos, para que ustedes sepan que el control de la respiración no es, si bien lo hace el sistema nervioso autónomo, que es un sistema que yo no puedo manejar, pero tiene órganos que tienen funciones específicas que sí se pueden entrenar, y que eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ya dijimos en dónde está el centro respiratorio. Ahora vamos a decir cómo funciona. Para que funcione el centro respiratorio, nosotros necesitamos que reciba órdenes. Cuando ustedes piensan en el centro respiratorio, piensan en grupos de neuronas que cumplen una función específica. O sea, grupo de neuronas que cumplen una función específica. En este caso, la función específica que tiene el sistema es acelerar o deprimir la función de los músculos respiratorios. O sea que, así como si ustedes quieren correr más rápido, el sistema nervioso manda más informaciones eléctricas al músculo estriado, para que ustedes tengan una frecuencia cardíaca más elevada, el sistema nervioso a través de su rama autónoma manda información al corazón para acelerar la frecuencia cardíaca. También el sistema nervioso es el que se encarga de acelerar la frecuencia respiratoria. O sea que el pulmón haga mayor y menor intercambio de gases. También lo hace el sistema nervioso autónomo. Solo que está ubicado regionalmente, o sea, anatómicamente, en el centro respiratorio están las neuronas. Y ese centro está, pizarrón, aquí, en el bulbo. Y la protuberancia, ¿ven? ¿Dónde está eso? En el tronco encefálico, o sea, en el tronco del encéfalo. Todo esto es el encéfalo. Bien. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo hace el centro respiratorio para hacer esto? Sigo dando la clase de manera didáctica para que vayan entendiendo el proceso. Después lo vamos a unir todo desde lo conceptual teórico. El centro respiratorio va a recibir estímulos. ¿Por qué recibe estímulos? Porque son grupos de neuronas. Al ser cuerpos neuronales, las neuronas se comunican entre sí por un fenómeno químico llamado sinapsis. Por lo tanto, tiene que recibir información. Recibe informaciones de neuronas sensitivas. Por eso tiene receptores químicos, o llamados quimioceptores. ¿A dónde están esos receptores químicos que le van a decir al centro respiratorio de qué manera va a manejar a nuestros músculos respiratorios? Bueno, en las paredes del bulbo, ya lo conté, quimioceptores están en la pared del bulbo. Aquí tienen. ¿Qué van a medir los quimioceptores de la pared del bulbo? La presión de dióxido de carbono. O sea, es el que tiene guardado dentro de sus ADNs, tiene guardada lo que hemos estudiado como la homeostasis. ¿Eh? Tiene guardada la cantidad de oxígeno y la cantidad de dióxido de carbono, que es lo que permite tener un parámetro, lo tiene guardado en los receptores químicos. Cuando la sangre pasa por el bulbo, los receptores químicos miden la cantidad de dióxido en el bulbo de carbono que lleva la sangre. Si está por fuera de la homeostasis, porque tiene de más, entonces esa información va a llegar al centro respiratorio, y el centro respiratorio se va a encargar de, a través del sistema nervioso autónomo, mandar una información para que se acelere la respiración y aumente la ventilación exhalatoria, para sacar del sistema el dióxido de carbono excedente. Los cuerpos carótidos y aórticos, que están aquí, por eso está marcado, los cuerpos carótidos. Este es el callado aórtico, arteria aorta, aquí se dividen. Aquí está la arteria carótida,
En ambos también tenemos quimioceptores. Se llaman periféricos porque están fuera del sistema. Los propios del sistema están adentro del bulbo, que están dentro del sistema. Estos son periféricos, ¿eh? Estos son centrales, estos son periféricos. Es obvio que por la arteria aorta sale la sangre directamente del corazón izquierdo. Por lo tanto, es la mayor cantidad de oxígeno que tiene la sangre. Por eso la biología lo mide ahí. Todavía no use nada. O sea que del pulmón vino la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda, de allí con una sístole auricular se abrieron las válvulas y pasó al ventrículo izquierdo, y de allí, ante una sístole ventricular, inició lo que hemos estudiado como el circuito grande circulatorio. Allí, en ese camino, pasó por este quimioceptor, que es periférico, que está en el callado de la aorta. Primero pasa por él, y ahí se mide la presión en los cuerpos carótidos y aórticos, este es el otro nombre, cuerpos carótidos y aórticos, ahí es donde se mide la presión de oxígeno. Y esa información pasa al centro respiratorio, igual que los receptores químicos que están en el cuerpo carótido. Aquí están los aórticos, aquí están los carótidos. Va la información. Si es que la cantidad de oxígeno es poca, porque estoy haciendo ejercicio, estoy corriendo, estoy haciendo algo, entonces el centro respiratorio va a enviar la orden a los músculos respiratorios para que se intensifique la respiración. Y para eso necesitamos más oxígeno. O sea que la ventilación pulmonar va a ser más inhalatoria. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? En un gráfico más pequeño, cambiamos de pizarrón. Estamos hablando de esta región. No importa tanto los nombres, ustedes los nombres, porque estos ya saben que son de libro de fisiología clínica, ¿no es cierto? Entonces nosotros les tenemos que explicar, porque esto es muy amplio en la bibliografía clínica. Nosotros estudiamos muy poquito. El puente Barolio, que es una estructura anatómica general del sistema, que está dentro de lo que se llama el mesencéfalo, que es esta región, que está marcada en el gráfico anterior, aquí, ¿ven? Mesencéfalo. Esta región es del mesencéfalo, a donde está el cerebro y está el puente también. Lo vamos a estudiar en control nervioso de la actividad muscular. Pero eso es una región, el mesencéfalo es una región, todo está dentro del mesencéfalo, todo lo que estamos estudiando, incluido el cerebelo, todo. El bulbo, la protuberancia, está todo adentro de una región que se llama mesencefálica. Bueno, en esa región está una estructura anatómica que se llama puente Barolio, que tiene un centro, que es el que va a coordinar, aquí está, ¿ven? Aquí lo tienen más grande, a la protuberancia, aquí está más grande la protuberancia, y el bulbo raquídeo, aquí, ¿ven? Bueno, eso está dentro de otra región que tiene el sistema nervioso, que es el centro continuo, que recibe mucha información y maneja otras cosas, no solamente la respiración. Lo cierto es que de aquí, de este lugar, es de donde sale la información bien específica hacia dos regiones, también de grupos de neuronas, que es el grupo de respiración ventral y el dorsal. Obviamente, tiene que ver por el lugar en donde están anatómicamente. Cuando ustedes tienen un encéfalo así, en esta región es un corte transversal, es como si le hubieran pasado una sierra de carnicero a un cráneo, ¿ven? Por acá, queda así. Esto que está aquí es el bulbo, aquí está el cerebelo. El cerebelo siempre está atrás. Si ustedes están sentados y se llevan la mano a lo que conocemos como nuca, y se tocan, termina la vértebra y ahí empieza esto que está aquí, que es el cerebelo, ¿eh? O sea que está en la espalda, por lo tanto es la región dorsal. Está aquí, ¿ven? Aquí está el cerebelo, está la región dorsal. O sea que aquí hay un grupo de neuronas que van a manejar desde esa región a los músculos respiratorios, que son los intercostales y el diafragma, ¿ven? También participan aquí músculos que se toman de las costillas, que son los que permiten que se expanda la caja torácica. Entre ellos, todo el grupo abdominal, todo el grupo abdominal que se toma aquí, y dos músculos del hombro, que están aquí también, el pectoral menor y el serrato mayor. Todos esos músculos son los llamados músculos respiratorios.
pero fundamentalmente son el diafragma, que es un músculo exclusivo de la respiración, que es este músculo que cuando se contrae se acorta y se expande la caja torácica para que los pulmones puedan trabajar, y obviamente los intercostales. Ellos están manejados por ellos dos, por el grupo respiratorio ventral, que se llama así porque están hacia adelante. ¿Hacia adelante en qué? Hacia adelante, tomando como la parte anterior a la región en la que tenemos, para que, ahora que estamos así, recién les dije la ventral es la nuca, bueno, la anterior es donde está la nariz, el ojo, la boca, por eso se llama ventral. Y lo mismo con los dorsales porque está en la parte de la espalda, se podría decir. ¿Cómo se alterna? Aquí está la función del centro respiratorio. ¿Ven? Este gráfico es para graficarles como si lo hubiera dibujado en el pizarrón. No me sale tan lindo igual. La función altera lo que dije antes, la inspiración y la expiración. Es una descarga rítmica de neuronas. Esta frase ya la han leído. Descarga rítmica de las neuronas del centro respiratorio. Hasta aquí ya la han leído. ¿Cuándo? Cuando han estudiado cómo se controla la frecuencia cardíaca. Era una descarga química de las neuronas eléctricas de las neuronas del sistema nervioso autónomo. Aquí es exactamente igual, o sea que una descarga rítmica maneja su respiración y otra descarga rítmica maneja su frecuencia cardíaca. Solo que la frecuencia cardíaca, viene de regiones más centrales, de aquí, del tálamo y del hipotálamo. Vienen hacia el corazón. En cambio, del centro respiratorio, vienen hacia los músculos respiratorios. Y tiene una función bien específica. El grupo respiratorio dorsal, el que está aquí, ¿ven? Él sería, este que está aquí, controla la inspiración, emitiendo descargas secuenciales de potenciales de acción, que son impulsos eléctricos. Descarga tú a los músculos y controla la inspiración. Y el ventral, que es el que está aquí, respiratorio del tronco, que se encarga de la expiración. ¿Ven? Tenemos una región específica para cada uno. Después de analizarlo, van a ver que uso gráficos, uso formas, explico, insisto que el entrenador tiene que ser culto. Hay muchas personas que tienen problemas respiratorios, enfermedades, por lo tanto un entrenador no puede ignorar qué es la parénquima pulmonar, qué función cumple el músculo intercostal, el diafragma, qué es un grupo respiratorio a nivel de neuronas, en dónde está el centro respiratorio, porque cuando vayan a un neumonólogo con su alumno, cuando les traigan un informe, tienen que saber en dónde están los quimioceptores, la función que cumplen, dónde está el centro respiratorio. Son pequeños conceptos que nos sirven para entender lo que le pasa a un alumno y entender a un profesional de la salud que atiende a nuestro alumno. Pero no solo es para eso. El conocimiento científico nos permite tomar conciencia de cosas para poder explicarle a nuestro alumno. Por ejemplo, uno de los elementos que van a aprender en la capacidad motora de resistencia dice que antes de entrenar la resistencia propiamente dicha, hay que hacer adaptación funcional, o sea, adaptar funcionalmente al alumno. ¿Qué es lo que está diciendo este concepto? Está diciendo que los alumnos solamente tienen la posibilidad, cuando son sedentarios o cuando nada más viven la vida, de bombear una cantidad determinada de sangre. Y de que el pulmón tenga una cierta frecuencia respiratoria, que es homeostática, que pueda intercambiar una determinada cantidad de gases nada más. Aprender, concepto de adaptación, cambiar la función original de objetos y mecanismos. El primero que cambia es este sistema de integración. Y para hacerlo, lo hace con millones de conexiones sinápticas. La adaptación de nuestros alumnos a su frecuencia respiratoria, a su frecuencia cardíaca, a sus vasos sanguíneos, está guardada en estas regiones de la corteza cerebral, específicamente en dos regiones. Una se llama telencéfalo y otra se llama diencéfalo, disculpen. Son dos regiones que tienen funciones igual que el mesencéfalo, que ahora estamos estudiando. Allí no solo se guardan los programas motores, sino que en regiones intermedias como el tálamo y el hipotálamo, que es el que controla la musculatura de nuestro cuerpo, allí es donde se guardan las funciones orgánicas.
Por eso el sistema nos tiene integrados y controlados. Hacer ejercicio es adaptar este sistema. Primero, el sistema nervioso central. Primero. Porque él es el que se tiene que adaptar para poder mejorar el corazón, para mejorar la parénquima pulmonar y para mejorar la elasticidad de las paredes y para que pueda circular más sangre por los vasos sanguíneos. El entrenador está medido en laboratorio el tiempo que va a tardar en esto, no importa si es un atleta de alto rendimiento, para mejorar las adaptaciones tiene que adaptar a este sistema. ¿Por qué lo tiene que adaptar si ya es atleta? Porque cada día que pasa el atleta envejece un poco y pierde funciones en este sistema. Ni qué decir cuando pasa un año. O sea que hay que volverlo a adaptar, tiene que volver a buscar el rendimiento que perdió por la competencia o por el simple paso del tiempo. Otra cosa que desacondiciona todos estos sistemas, que son órganos, si se dan cuenta, por eso volví a este pizarrón. El sistema nervioso, el pulmón, el corazón son órganos. Los músculos, los huesos, ligamentos, tendones, los vasos sanguíneos son órganos. Ellos son los que tienen que enviar las órdenes, como se dan cuenta, recibir y enviar. Si él no se adapta al sistema nervioso, tampoco va a adaptarse a los órganos. Por eso le dedicamos tanto tiempo a las adaptaciones. Pero si es atleta, obviamente en 2 semanas, en 5 veces por semana que entrene, en 2 semanas, 10, 12 sesiones, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Los atletas entrenan todos los días, excepto uno, puede ser el domingo o no. A veces más veces por día inclusive entrenan. Esas personas, esos deportistas, muchas veces en 2 semanas hacen la misma cantidad de estímulos que un sedentario hace en un mes, o sea, en 4 semanas, porque entrenan el doble en tiempo y en días de entrenamiento. Una persona que entrena 3 veces por semana, es obvio que en 2 semanas va a entrenar 6 veces, porque entrena 2 semanas, 3, 2 por 3, 6. Entonces, esa persona se adapta más lento. Entonces, las personas más sedentarias tardan como mínimo 4 semanas en adaptar un sistema. Mínimo. Pueden ser 6, 8, de acuerdo a la edad de la persona, su condición de salud también. Depende de mucho. Pero nunca es menos a 4 o 6 semanas. Cuando un alumno le pregunte, profe, ¿por qué tanto tiempo para adaptarme? ¿Por qué necesito tanto? Porque son muchos los órganos involucrados en que funcione bien lo que yo necesito. Si yo quiero que usted no se canse, que es fatiga, o sea, que pueda tomar, en vez de 5 minutos de clase, 20 minutos de clase, para que en vez de que tengamos que parar cada 2 vueltas a la plaza, pueda parar cada 6 vueltas en la plaza. Eso es, hay una capacidad motora que lucha contra esa fatiga, que se llama resistencia, que le permite a sus células recuperarse más rápido. Para lo cual tenemos un centro que maneja eso. El respiratorio maneja la respiración y la ventilación de manera efectiva. Que cuando usted no tiene ese nivel de adaptación, por más que yo le dé el medio que a usted le encante, caminar, trotar, hacer una clase, eso se llama medio. Que si yo quiero utilizar un método para que usted mejore, requiero de que este sistema esté adaptado. Ese aspecto cultural de un entrenador nos permite explicar mejor lo que los entrenadores estudiamos y la razón por la cual un alumno requiere un tiempo que él no lo puede pensar, porque tendría que saber todo esto, para que se adapte al sistema y luego le permita a mi músculo tener el oxígeno suficiente, porque después se lo tengo que enseñar a consumir, que también lleva un tiempo. Así que el centro respiratorio que se encuentra en la región media es el que maneja nuestra respiración y hemos aprendido cómo lo hace a través de sus músculos respiratorios. Obviamente en el ejercicio este sistema se tiene que ajustar, así como el sistema cardiovascular tenía adaptaciones centrales y periféricas, la respiración tiene que tener ajustes gruesos y ajustes finos. ¿Qué es el ajuste? Es la preparación de este sistema que ahora está aquí graficado en general. Aquí están los cuerpos carótidos y aórticos. Aquí, en este caso, están solo los carótidos. Los aórticos están más abajo en el gráfico. Está el bulbo, aquí, en el medio. Y ahí están los músculos intercostales, el pulmón y obviamente el diafragma, solo que dibujado de costado. Cuando uno va a empezar a entrenar, o sea, cuando uno piensa que va a entrenar, cuando dicen, uy, tengo que ir al gimnasio, o salgo a trotar, y se empieza a poner ya las zapatillas, los pantalones cortos, el que se enteró de que van a entrenar está aquí arriba, que es el sistema nervioso central. Fundamentalmente su región hipotalámica.
el sistema nervioso integra y controla. Él empieza a preparar a todo el cuerpo para que se empiece a adaptar. Eso se llama ajuste grueso, que es previo al ejercicio. Desde que decide mi cerebro ir a entrenar o hacer su sesión, hasta que empiezan los primeros minutos de la sesión, el ajuste respiratorio ya se va produciendo. Ya cambian los ácidos de base, ya cambia la frecuencia cardíaca, empiezan los capilares a llegar a las células, a abrirse un poco más las arterias, las arteriolas, empieza a eficientizar, por eso nos movemos raro antes de ir a caminar o a correr, y empezamos a estirar, a mover los tobillos, las rodillas, ya empezamos con los movimientos previos al ejercicio, ya cuando nos estamos cambiando, empezamos a mover la cervical. ¿Quién me produce todo esto? Bueno, el cerebro a través de su región hipotalámica, que es la que no manejo. El tálamo es el racional, el hipotálamo es el que se encarga inclusive de manejar nuestro sistema endocrino, o sea, las hormonas. Tienen que funcionar las hormonas, tienen que salir hormonas de las glándulas tienen que producir. Y todo eso se llama ajuste grueso, porque es previo al ejercicio. Por eso es tan importante lo que va a pasar ahora. Cuando yo llego al gimnasio a hacer mi clase, si es que voy a hacer una clase, o llego al gimnasio para hacer mi ejercicio de fuerza, cuando llego al gimnasio es muy importante la función al que le delego. Mi sistema de ajuste grueso primero me mandó a mis músculos que se muevan raro, para que yo pueda empezar a adaptar a todo mi sistema de temperatura corporal, a las hormonas, a todo. Pero ahora eso es insuficiente, o sea, nadie entra en calor, vamos a decirlo de esa manera, nadie se prepara para el ejercicio solamente con un ajuste grueso, bien grueso, o sea, bien inespecífico. Necesitamos que alguien tome las riendas de mi ajuste grueso, y ese va a ser el entrenador. Normalmente los primeros entre 2 y 15 minutos de la sesión es el calentamiento. Pero ya no lo hago yo, ya lo tiene que hacer alguien preparado para el efecto. Ya es un entrenador, el que empieza primero a avisarle a mis articulaciones que voy a entrenar. No olviden que cuando digo articulaciones, estoy diciendo, voy a volver al pizarrón aquí, a todos los tejidos que van a empezar a mandar información a mi bulbo, química, de que se llaman nociceptores, de que mis músculos van a empezar a necesitar mayor cantidad de oxígeno, que el pulmón va a tener que empezar a trabajar. Esa es función también de los líquidos cefalorraquídeos, que están también en la región aquí, y que se secretan, y que empiezan a preparar, por eso los autores de entrenamiento le llaman acondicionamiento a la fase en la cual preparamos nuestro cuerpo para que empiece la parte principal de la sesión. Por eso es tan importante la movilidad de las articulaciones, de todas ellas, desde el tobillo, la rodilla, la cadera, el tronco, la pelvis, el tren superior, el hombro, las escápulas, las cervicales que ahora empecé a mover. Porque el primero que necesita irrigación sanguínea, y ahí está la carótida por algo, es el cerebro. Y para que la sangre fluya necesito aumentar la actividad metabólica del encéfalo. Es el primero que activa en lo que sería el ajuste grueso, ¿no? Entonces, y después necesito redistribuir el flujo sanguíneo, o sea que el cuerpo tome una temperatura mayor, que los vasos sanguíneos empiecen a llevar mayor cantidad de sangre hacia las células, a todas las células del cuerpo, para aumentar el volumen minuto, que era la cantidad de sangre, que va a circular ahora en mi cuerpo. No olviden que cuando yo estoy en mi casa poniéndome la zapatilla, bombeo entre 3 a 5 litros, pero cuando el profe empieza, la primera, yo necesito haber llegado al gimnasio bombeando 6 litros, para que el entrenador cuando yo llegue pueda empezar a bombear 8, 10, 11, 12 litros, que es el promedio que se bombea en un calentamiento cuando inicia la parte aeróbica. La movilidad articular bombea 7, 8, 9 litros según la persona. Y luego viene la parte aeróbica del calentamiento, que es cuando mi sistema ya empieza a bombear mayor cantidad de sangre y mis células empiezan a consumir mayor cantidad de oxígeno. Hasta ahora todo lo que hizo, lo hizo mi sistema nervioso. Por eso los autores dicen que el control de la respiración en el ajuste grueso es neurogénico. Génesis es nacimiento. O sea, todo lo que va a hacer el sistema de manejar a los músculos, el pulmón,
¿Cómo va a recibir la información el bulbo? Todo lo hace el cerebro. Por eso se dice que tiene control neurogénico. El control nace, génesis, nacimiento, en el sistema nervioso. En cambio, el ajuste fino se va a dar durante la fase de calentamiento específico, o sea, cuando termina la parte aeróbica y empiezo con las tareas de coordinación, empiezo con las tareas de reacción, y obviamente en todo el desarrollo de la sesión. ¿Por qué? Porque una vez que el sistema aumentó la frecuencia cardíaca, cuando pasó de 120 a 130, que es en la fase aeróbica del calentamiento, ahí ya empiezan a trabajar mis células y se produce una modificación química de la sangre. Y cuando eso ocurre, empieza el sistema propiamente dicho, o sea, la función del centro respiratorio manejando nuestros músculos. Y ese va a ser, ese control químico de la sangre, ya lo va a hacer el centro respiratorio. Ya no lo hace más el sistema nervioso, sino que se encarga de la modificación química de la sangre, nuestro centro respiratorio. Así se ajusta la respiración durante el ejercicio. El entrenador es determinante por el calentamiento y por la planificación de las fases de desarrollo del alumno, para que el alumno pueda desarrollar bien toda su tarea. Fíjense ustedes que hemos trabajado sobre lo que en su apunte van a ver como la regulación de la respiración en reposo. Dicen dónde está el centro respiratorio, el apunte. O sea, volvemos aquí. Dicen dónde está el centro respiratorio, bulbo y protuberancia. Dice qué ocurre con los receptores químicos, con la parénquima pulmonar. Todas esas son palabritas que van a aprender en este capítulo. Les voy a contar que no es mucho en el apunte, sino que es muy rico conceptualmente. Luego, el apunte sigue describiendo de manera específica la anatomía de la función respiratoria. Cuenta el apunte cuáles son los ajustes que ocurren en nuestro sistema para que se pueda proveer de oxígeno a nuestras células. Y por último, última parte de la clase, está la conclusión del apunte. Quise hacer un gráfico con lo que sería la conclusión del apunte. ¿Por qué es esto? La mayor parte de los ajustes fisiológicos durante el ejercicio, todos, lo dice el apunte, lo que está aquí, está en relación con la mayor cantidad de oxígeno para los músculos que trabajan. O sea, nosotros tenemos un sistema que toma el oxígeno del aire atmosférico, lo lleva al pulmón, el pulmón al corazón, del corazón por la sangre lo llevamos a los músculos, y así proveemos. Solo que este sistema, ya sabemos, tiene un valor homeostático muy bajo. La cantidad de oxígeno que le llega al músculo en el día está marcado dentro de los 2 litros de sangre. El músculo consume diariamente muy poco oxígeno y se adapta a eso. Por eso que la mayor parte de los ajustes fisiológicos está dado en que el pulmón pueda tomar mayor cantidad de oxígeno del aire atmosférico. Eso tiene que ver con la mecánica ventilatoria y sobre todo con la parénquima pulmonar, o sea, con la estructura anatómica del pulmón. Después la fisiología ya es entrenarlo al pulmón para que, ¿se acuerdan? Se llama perfusión, que es el mecanismo por el cual cada uno de los vasos sanguíneos capilares ingresa al alvéolo con determinada cantidad de dióxido y libre de oxígeno, se produzca el intercambio de gases, se vaya el dióxido, ingrese el oxígeno. Y eso se ha bombeado de manera más efectiva al corazón. Ustedes saben que los bombeos requieren de la presión, por lo tanto la cantidad de sangre que llega al pulmón es determinante. Cuando ustedes en este momento que están sentados escuchando una clase y bombean 3, 4, 5 litros según el alumno y la edad y el género y demás, la cantidad de sangre que bombean no vuelven los 3 litros al pulmón. Cuando ustedes bombean 3 litros, la cantidad de sangre que llega es 1 litro y medio, como mucho. Y si están sentados, 1 litro. Esa sangre del corazón pasa al pulmón. Y cuando llega al pulmón, la cantidad de sangre va a determinar por presión la cantidad de perfusión, o sea, cuánto intercambio gaseoso va a haber, la superficie de intercambio, dicen los neumonólogos. La superficie de intercambio en la vida es baja. O sea que su pulmón está acostumbrado a que le llegue poca sangre y hacer un intercambio menor, y se adapta a eso. Por lo tanto, una de las adaptaciones fisiológicas es hacer que el pulmón se perfunda más,
para que le llegue mayor cantidad de sangre con oxígeno al corazón. Y el corazón se va a encargar de enviarlo, pero necesita una adaptación central y una adaptación periférica para que la sangre llegue al músculo. Todo eso es función de la fisiología, porque el aumento del flujo sanguíneo a través de los músculos depende de este sistema que es el sistema circulatorio, que necesita que el entrenador haga una adaptación central y una adaptación periférica. ¿Bien? Ahora bien, cuando eso ocurre, el músculo consume más oxígeno. ¿Pero qué hace? Produce más dióxido. El dióxido sale del músculo y depende ahora del retorno venoso, que es otra adaptación cardiovascular, para que ese músculo, el dióxido, vuelva a meterse en la sangre y sea muy eficiente el retorno hacia el corazón, porque lo tiene que hacer en contra de la gravedad. Por eso tienen factores aquí que determinan que la sangre vuelva al corazón, retorno venoso, de manera más efectiva. Sobre todo, la función que cumplen los músculos del tren inferior, que funcionan como bombas, igual que los músculos de la zona media, los abdominales, para que la sangre llegue de manera más efectiva al corazón. La cantidad de sangre que llega al corazón es determinante, y eso lo marcamos antes, para ver la cantidad de sangre que le va a llegar al pulmón. Porque la sangre que pasa por los pulmones tiene que permanecer la mayor cantidad de tiempo posible en esos capilares pulmonares, para que haya una mayor difusión. ¿Ven? Aquí está, lo que estoy diciendo está aquí en esta parte. Tiene que estar suficiente tiempo para que permita la difusión de la cantidad de oxígeno necesaria para saturar la hemoglobina. Ahí estoy marcándolo en el pizarrón. Ahí está. Los capilares de los músculos en actividad, el apunte aquí, vuelve aquí, poseen condiciones metabólicas locales, o sea, pero esto es algo que también hemos estudiado, que facilitan la transferencia de grandes cantidades de oxígeno. Cuando un músculo trabaja, esto es lo que ocurre, cambia la condición metabólica local de ese capilar. El apunte dice local. ¿Por qué dice local? Porque si estoy trabajando las piernas, esto lo expliqué en circulatorio, es esa región la que está trabajando. ¿Y cómo sabe el sistema nervioso que tiene que vasodilatar? Porque cuando yo estoy trabajando, mi condición metabólica hace que consuma más oxígeno, que produzca más dióxido y fundamentalmente que acidifique más la sangre. Componentes químicos que hacen a la vasodilatación. Por eso permite grandes cantidades de oxígeno. La baja de esa tensión en los tejidos, la baja de tensión de oxígeno, porque baja el oxígeno en los tejidos, resulta la alta velocidad de consumo de oxígeno de esos tejidos que son los activos. Y eso aumenta la difusión entre la sangre y los tejidos. ¿Por qué? Porque los gases circulan por diferencia de presión. Por lo tanto, cuando un vaso sanguíneo está pasando por un oxígeno, o sea, está pasando por un músculo que necesita oxígeno, porque lo gastó, entonces la presión dentro del músculo es baja y en la sangre es alta. Entonces, pasa directamente de un lado a otro. Esto es muy importante porque adaptar un alumno para que consuma mejor oxígeno no es absoluto. O sea, que significa que el alumno en el momento del ejercicio, yo di un ejemplo que decía, mi alumno consume oxígeno en este momento que le permite hacer 5 minutos de una clase aeróbica y después se cansa. Significa que su cerebro no puede consumir más oxígeno. Bien, a medida que lo voy entrenando, ese tiempo de 5 minutos pasa a 6, a 7, a 8, a 10, a 11, a 12. Y si en el futuro mi alumno es maratonista, llegará a 3 horas, 4 horas. Y si es ultramaratonista, llegará a 10 horas, 12 horas. Pero basta. O sea, siempre el cuerpo lo puedo adaptar. La palabra rendimiento implica que mi cuerpo puede rendir cada vez más. Pero el funcionamiento orgánico nunca va a ser absoluto. Yo puedo ir ganando pequeñas adaptaciones, pero nunca va a ser absoluto, porque la misma función química que le permite, por ejemplo, al pulmón que se haga rápidamente el intercambio, fatiga más rápido al músculo. Y la misma función que le permite al músculo, como por ejemplo la acidez de la sangre, que le permite consumir más rápido oxígeno, también produce más dióxido. Y al producir más dióxido, en un momento mi pulmón va a tener incapacidad de sacar todo ese dióxido.
Entonces voy a tener que parar ese día. Que mejore el rendimiento de mi alumno no quiere decir que alguna vez el entrenamiento logre formar a un superhombre. O sea que tiene una limitación que está dada por la función fisiológica orgánica. Lo cierto es que, volvamos a la realidad, la mayoría de sus alumnos y la mayoría de los deportistas del mundo, año a año mejoran y pueden mejorar, por eso van mejorando todo lo que tenga que ver con los torneos, con los números de los récords, tanto olímpicos como paraolímpicos, porque el organismo todavía no ha encontrado su techo de mejora. Bien, con esta clase hemos terminado este capítulo que es mecanismos respiratorios. El próximo va a ser metabolismo, pero es posible que en todo el cursado normal de la escuela ahora le dediquemos un poco de tiempo a la capacidad motora, resistencia en cada carrera. Gracias por la atención, que tengan un buen día.